sobre el paradero de este sospechoso, pero vamos a entrar ya de lleno a la segunda vuelta electoral. Protagonistas, ya lo sabemos todos, Pedro Castillo, de Perú Libre, que irrumpió en las últimas 3 semanas en el campo político del país, pero vamos a hablar de sus antecedentes y de su perfil, y Keiko Fujimori, que esta es su tercera tentativa y ya está en segunda vuelta. Para muchos, una elección indeseable, pero irreversible, porque hay que escoger el próximo 6 de junio, en segunda vuelta, quiénes serán nuestras autoridades. Empecemos con Pedro Castillo. Jorge Det estuvo en Chota, ha estado los días previos, el día de la elección. ¿Cómo se recibió esta primera minoría de Pedro Castillo que lo puso en segunda vuelta? Y en fin, ¿cuál es el impacto político que esto tiene? Toda la historia, los pormenores desde Chota con Jorge Det. Por fin hemos llegado a la casa de Pedro Castillo, es la casa que ven ahí. Lo primero que nos llama la atención al estar aquí es que no vemos ningún tipo de seguridad. Como ustedes pueden ver, el camino está libre. Renunció a la seguridad que le asignó el Estado y la reemplazó por 16 hombres vestidos con poncho, gorra y chicote. 16 ronderos lo resguardaban horas antes de las elecciones. Buenas noches. Profesor. ¿Cómo está? Bienvenidos a la casa. ¿Cómo está? Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? No, esta es mi seguridad, mis hermanos, mis vecinos. Estoy con los compañeros de las rondas campesinas. O sea, su seguridad son los ronderos. Sí. Ahí lo tenemos como una persona excelente, participa en las instituciones de ronda. Es por ello que un grupo estamos acá resguardando, cuidándolo, más que todo acompañándolo. José Pedro Castillo Terrones, 51 años, profesor, rondero y candidato a la presidencia por el partido Perú Libre. Lucía tranquilo mientras chacchaba coca, sentado sobre un tronco de madera al interior de su casa, ubicada en el pequeño poblado de Chugur, a 7 horas de la ciudad de Cajamarca. Esta es la hoja bendita. Esa es parte de la costumbre, con la finalidad de que también esto nos ayuda también para el frío. Es inevitable preguntar, veo acá mucha gente y nadie está usando mascarilla, pese al contagio. Y eso que usted ha estado contagiado. ¿Por qué es eso? Bueno, justamente porque acá, aparte del ambiente, las personas también un poco inclinadas a la medicina ancestral, ¿no? Entonces uno también confía, por ejemplo, la coca. Ahí tiene usted, aparte, tiene usted... el aguardiente. El aguardiente, la caña. El aguardiente y la coca para la mala noche. Sí. La siguiente es una entrevista exclusiva con el candidato que ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país y que ya reinició su campaña, apuntando a los comicios definitivos del 6 de junio. Usted cría cuyes, don Sí, Pedro. ahí están los cuyicitos, ahí están los gatitos. Y esta es la cocina. Acá estábamos sirviendo el mote un momento. ¿Quieres probar? Le contaré que en el debate yo estaba muy nerviosa desde la mañana, pero me enfoqué, rogué a Dios que le vaya muy bien a él. Nosotros aquí decíamos, pero hoy mi papi hoy dice algo que no debe, y estaba nervioso, no decíamos, su primera vez en un debate, lo tomará con calma, pero no, él levantó la mano primero, él ya sabía que qué iba a decir todo día a nosotros, pues nos sorprendimos, pues no, chotando, pues, levantó la mano, él aventado, pues. Además, habla Lilia Paredes Navarro, la esposa de Pedro Castillo, maestra de educación primaria, quien podría convertirse en primera dama de la nación. Bueno, acá está Lilia, la jefa de la casa. En el momento que su esposo le dice que va a postular, que va a ser candidato a la presidencia, ¿cómo lo toma usted? Estaba primero confundida, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande. ¿Pero usted quería o no? En sí no, porque es apartarse prácticamente de la familia. Nosotros nos quedábamos solos porque de aquí a la capital es bien distante. Castillo Terrones fue el candidato más votado en 138 provincias del país. Obtuvo más del 19% de los votos válidos a nivel nacional. Castillo ya está en segunda vuelta y hay quienes dicen que nadie podrá tumbarlo.
Después de 6 horas de viaje desde Cajamarca, llegamos al distrito de Tacabamba, en Chota. Aunque también esta es la tierra de César Acuña, aquí solo se habla del candidato del lápiz. Ya estamos aquí en el distrito de Tacabamba, a 2 horas aproximadamente de Chota. Este es el lugar de los padres de Pedro Castillo. Acá ya podemos ver incluso, miren, alguna publicidad de él. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Pedro Castillo llega al poder, llega a ser presidente y no cumple las cosas que dice? Acá son claras las reglas de la ronda. El pueblo lo pone y el pueblo lo saca. Tendremos que unirse para sacarlo si es que no cumple con las palabras, con su propuesta que está poniendo. ¿De qué vive la gente acá? ¿Cuál es el principal movimiento económico aquí? Acá el sembrado de maíz, papas, frijol. Este es Tacabamba, un lugar bastante chico, vean, con un paisaje muy bonito. Y lo que nosotros vamos a hacer es ir en busca de la casa de Pedro Castillo. Nos han dicho que él ya está ahí, ha pasado por aquí, almorzó en este lugar y vamos a ir a buscarlo. Señor, ¿dónde es la casa de Pedro Castillo? Por aquí se va. Pues a esa subida, antes de llegar a la fila, ahí hay una casa sobre la carretera. Antes de llegar a la filita, ahí no es la casa. 2 horas y media más adelante está Puña, una alejada comunidad que vive de la ganadería y la agricultura. Un lugar donde para comer hay que cosechar. Aquí nació Castillo. Señora, ¿usted conoce al profesor Pedro Castillo? Sí, conozco porque acá se ha criado, ha nacido. Sus papás, mamá vive en San Luis de Puña y aquí ha trabajado en esta escuelita. Creemos en él porque él es una gente humilde, luchadora, trabajadora que ha sido y cree de la realidad como nos sufrimos el campesino. Ahí fue nuestra escuela. Ah, ¿fue su profesor de usted? Sí, así es. ¿Y él en clase alguna vez decía, yo quiero ser presidente, o alguna vez habló de la posibilidad de ser presidente? No, alguna vez decía, tengo que dejar un recuerdo en la comunidad. Eso es lo que de repente él mencionaba, pero nunca nos mencionó de yo voy a ir más lejos. ¿Y cómo era como profesor? Una excelente persona. ¿Ah, sí? El trato a los estudiantes es como si fueran sus hijos. Bueno, y seguimos aquí en Puña, y esta es la casa ronderil de Puña, Tacabamba, en donde Pedro Castillo es rondero hace más de 20 años. Y nosotros nos hemos encontrado aquí precisamente con sus colegas ronderos. Yo soy rondero 40 años y él es 20 años. Yo soy mayor cuántos años. Y yo doy de mi descargue por lo que yo lo conozco muy a fondo. Y gracias a Dios que se fue a la candidatura y salió el primer puesto. Señor, dígame, ¿qué están celebrando ustedes ahorita? Este es el triunfo, este es un gusto, este es el que te lo abusamos aquí en la ronda, que es el cogollo, que es hecho de la caña. Según el reporte presentado ante OMPE por Perú Libre, la campaña de Pedro Castillo costó apenas 24.000 soles. El candidato de lápiz asegura que no tuvo asesor y que recorrió el país a caballo. Bueno, lo que se ha hecho es una colaboración ante el mismo pueblo. Yo les decía, bueno, yo voy a visitarlas, pero no tengo plata. Lo que hay que hacer es hacer un esfuerzo, ¿no? Se ha hecho una chanchita, como decimos, y al final se nos cubrían, ¿no? Se nos cubrían el pasaje, la alimentación, a veces en algunos pueblitos donde nos quedábamos en el hospedaje, porque muchas veces durante toda la noche hemos viajado, hemos caminado también, ¿no? ¿Cómo es que usted, con una campaña tan austera, tan humilde, ha logrado, digamos, un nivel de aceptación mucho mayor que su paisano, César Acuña, con una campaña millonaria? La situación está que yo como dirigente del magisterio tuve la oportunidad de visitar el país anteriormente, y cuando se decide participar se ofrecen las mismas bases. Decía, sabe que ya tenemos organizar nuestras bases, lo que tenemos que hacer es impulsarla nada más. O sea, digamos, sin que nadie se haya dado cuenta, usted ya había recorrido todo el país. Lo recorrimos con la finalidad de fortalecer el magisterio. El profesor Castillo vive con sus 3 hijos y su esposa en el centro poblado de Chogur, un lugar de aproximadamente 1000 habitantes. Está casado desde hace más de 20 años con Lilia Paredes, quien además es profesora, artesana, tejedora y ganadera. Ya, mami, ¿qué estás haciendo? Cuéntame. Estoy pensando el queso. Mi rol de mí sería también acompañar a mi esposo, acompañarlo y
y trabajar en los programas sociales y mucho apegarme con las mujeres, porque veo el maltrato de las mujeres que en vez sufren en la costa, son maltratadas. Como maestra que soy, tengo mucha inclinación por los niños y a mí me da mucha pena eso que sucede con las violaciones. Eso a mí me destroza. Fiel a su estilo, la misma madrugada del domingo 11 de abril, día de elecciones, Pedro Castillo quiso iniciar el día trabajando. Esta es la rutina, en la mañana tenemos que mandar el ganado. Ya estamos contra la hora, ¿no? Lo que tenemos que hacer es avanzar. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, es lo más natural. Esto debería llegar a las escuelas. Luego de conocer los resultados de la primera vuelta electoral, Pedro Castillo se reunió con profesores y ronderos y además visitó mercados mayoristas de la zona en medio de la ovación de sus seguidores. Esto es de la caña de azúcar. Se siembra la caña, se deshierva, se corta, se alombra la caña, se lleva a la rueda de la parada, se unce a la yunta, se saca el guarapo, luego se lleva a la paila, enciendes el horno, hierves, sale la cachaza. ¿Usted comercializaba eso así para vender? Yo vendido. ¿De dónde vendía? De Hualango a Tacabamba. A ver. ¿Y a cuánto lo vendían? A ver, esto vendíamos nosotros, hemos jalado el alfeñique. Mis padres me enseñaban a hacer esto. Mi padre nunca me dejó ocioso. ¿Qué rol va a tener usted con los medios de comunicación? ¿El Estado va a ser un rol fiscalizador, digamos? Bueno, yo pienso que también pasa por una sesión de conversar, de dialogar. ¿Usted cree en la prensa libre? Por supuesto. Yo creo que si no hay libertad de prensa, cometeríamos el gran error de que se diga cosas sesgadas. O sea, digamos, usted aceptaría que haya un medio que lo critique, que lo investigue. Claro, pero debe ser una crítica constructiva, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos que el Estado sí fiscalizaría un poco el contenido de... No la llamo fiscalizaría, yo le llamo llamar a una situación de consenso, una concertación, conversar y decir, ¿sabe qué? Usted como medio de comunicación, por ejemplo, ¿qué nos interesa más para el país? Castillo Terrones lideró la huelga de maestros en el año 2017, que paralizó por 75 días las clases en todo el Perú. Se le ha sindicado también como cercano a miembros del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. Castillo niega cualquier vínculo con esta agrupación terrorista. ¿Usted finalmente condena el actuar de Movadef? Para mí fue novedoso ese término de Movadef, no la conocía. ¿No conocía usted la organización? Ni siquiera sabía las siglas. Ajá. Entonces cuando yo llego a Lima, ay, el Movadef, no sé qué cosa es eso. Pero ya no solamente deslindo, ¿no? Rechazo tajantemente, ¿no? Abiertamente. Y si hay que abrir algún debate, hay que abrir algún espacio para sustentarla, con cualquiera, en donde quiera y como quieran, en cualquier lugar. Esos pensamientos retrógrados, la situación de llevar, por ejemplo, a tomar el poder con esta situación donde primero tiene que correr la sangre, de que meter en la cabeza tonterías, totalmente condenable, ¿no? Totalmente rechazar, ¿no? Chota fue la ciudad elegida para iniciar su campaña política. En las radios locales aseguró que desactivará el programa Acaliwarma para reemplazarla por otro que entregue productos cosechados en el campo. Ha dicho además que eliminará las cárceles. Acá no hay rateros. Tú dejas tu mochila allá, ahí la encuentras. Tú dejas tu cartera, ahí mira, tú dejas tu moto acá, ahí la encuentras. Pero digamos, si a alguien se te cae una tela, no la llevan. Entonces, implementar las rondas en la capital es una opción. ¿Por qué no? Combatimos y erradicamos la delincuencia. ¿Por qué no trasladar esta experiencia a las grandes ciudades? El ocio te genera problemas. Estás ocioso, tienes plata, lo que quieras, pero y cuando ya no tienes plata te agarras. Como no sabes trabajar, te vas a robar. Eso se corrige. En el 2002, Castillo postuló sin éxito a la alcaldía en la localidad de Anguía, en Cajamarca, y luego fue dirigente regional de Perú Posible. Ahora compite nada menos que por el sillón presidencial junto a Keiko Fujimori. Montado en mi buen caballo, me pongo mi poncho. Falta poco más de un mes para la segunda vuelta electoral. La carrera ha empezado. Y a la oración se ha cerrado, hay que mudar el ganado. Apúrate, chotanita, parece que va a llover. Al chotano ni la mano. Bueno, ahí Castillo empieza su campaña en Chota, pero ya llegó a la capital, a Lima,